Buenas tardes. El tema de hoy es cómo interactúan la Tierra y la vida. eh, en- donde, bueno, vamos a terminar hablando de un tema, bueno, muy importante en la actualidad, el cambio climático creado por los humanos. Bueno, em, repasando algunas cosas que dijo David Christian en el video que acabamos de ver, la biosfera es la zona comfort zone, se dice en inglés, ¿no? La zona de comodidad, que es una capa delgadita, que aquí la ponen verde. Bueno, aquí aparecen, bueno, eso es la altura y hay vida en las partes más profundas del océano y también en partes muy altas donde vuelan. Pero bueno, pero la mayoría de la vida está en la zona verde, que creo que dicen, eh, aquí está, entre, supongo, el -4 Cuatro, y más, no sé, 5 cinco podría ser. podría ser, ¿no? Sí, bueno, les tengo que decir que corrijan aquí, ¿no? Tierra no parece bien. Bueno, en fin. El caso es que otro concepto súper importante es el de ecosistema, ¿no? Que es un clima, una zona de la Tierra, una región con un clima o una geología particular para ciertas formas de vida. Y esto que muestro es un close-up de los niveles de organización biológica que vimos previamente, que bueno, los biólogos dicen, bueno, un ecosistema está formado por comunidades y las comunidades tienen poblaciones bueno, las poblaciones son de una misma especie. En fin. Y la biosfera, bueno, es el conjunto de todos los ecosistemas de nuestro planeta. Como comentamos durante el video, una de las maneras en que la Tierra puede afectar la vida es con el movimiento de las placas tectónicas. De hecho, eh, vamos a hablar de un tema que no está contemplado en el curso, pero que tiene que ver con Sudamérica, que dado que somos de allá, no, pero me parece que va a ser de interés para este grupo. Durante la charla lo que comentamos fue que el movimiento de las placas puede aumentar la actividad volcánica y eso puede soltar gases invernaderos como carbono y metano, y eso aumenta la temperatura. David Christian también mencionó extinciones masivas. Estas extinciones masivas son en los últimos 500 millones de años. Y bueno, lo comento aquí, esta tablita la saqué de Wikipedia, porque muchos, o sea, mencionan acá, cuando dicen pluma mantélica, es lo que acabamos de decir, la actividad volcánica. Y bueno, estas son, digamos, las teorías actuales de por qué ocurrieron esto, pero como pueden ver, muchos son cambios climáticos, ¿no? Subida, bajada del nivel de los océanos por glaciación. eh, bueno, también puede ser el impacto, posiblemente el impacto de un meteorito. Bueno, el caso de hace 65 millones de años, que es cuando se extinguieron los dinosaurios, ese está más, en la comunidad de científicos está más de acuerdo en cuanto a eso, el impacto que fue debido a un impacto de un meteorito, que cambió el clima. Eh, y, y aquí está el porcentaje de especies que se extinguió. O sea, son todos eventos donde un altísimo porcentaje falleció. Bueno, y este que es el más grande, es un 96% de las especies eh, desaparecieron. Bueno, en el de hace 65 millones de años también dicen que actividad volcánica en lo que es la India ahora poder haber contribuido a lo que ocurrió. David Christian mencionó muy rápido los ciclos Milankovitch. Vamos a ver un par de videos donde explican eh, esto más en detalle. Esto es una relación, a ese científico se le ocurrió relacionar la astronomía con el clima. Y resulta que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no siempre tiene la misma forma. A veces es más cercana a un círculo y a veces es menos cercana. O sea, es una elipse que es muy cercana a un círculo, pero a veces
es menos cercana al círculo. O sea, hay un ciclo allí que creo que dura 100.000 años. A veces se ahueva. Un poco más, sí, y a veces menos, ¿ok? Luego del golpetón ese que Teya le dio a la Tierra quedó bamboleando. O sea, ¿se acuerdan? El choque de Teya, o sea, bueno, esa es la teoría más aceptada por los científicos acerca del origen de la Luna, fue que un planeta casi del tamaño de Marte chocó con la Tierra, eso sí, casi al comienzo de la Tierra, y de ahí surgió la Luna. Y bueno, eso, de hecho, hay quienes he leído que el tamaño de las lunas, o sea, de los satélites naturales de otros planetas, normalmente son más pequeños, mucho más pequeños en proporción al planeta que el caso de la Luna con la Tierra. Casi que dicen que, dado el tamaño de la Luna en relación a la Tierra, casi que hubiera que considerarlos casi como más cercanos como a planetas gemelos que a un satélite. Pero bueno, pero ese choque dejó a la Tierra bamboleándose. Entonces, la inclinación del eje de la Tierra respecto del eje de rotación de la Tierra respecto al plano en que la Tierra rota respecto al Sol no es constante, o sea, va cambiando entre 22.1 grados y 24,5, creo que ahora está en la mitad de ese rango. Y ese bamboleo es otro ciclo, no me acuerdo, creo que son 40.000 años. Y no solo se bambolea así, sino que da vueltas así como un trompo, que ese es el tercer efecto que está aquí, que esto van a ver un video en que hace muchísimo tiempo, si extendiéramos el calendario actual, eh, el verano del hemisferio norte en realidad era invierno. O sea, en julio a agosto era invierno en el hemisferio norte y verano en el sur. O sea, las estaciones estaban cambiadas. Y bueno, y van cambiando poco a poco. O sea, y los pronósticos es que dentro de miles de años, poco a poco el comienzo del verano va a ir moviéndose en nuestro calendario. Y esto es debido a que el eje de rotación va siendo así. Bueno, ya van a ver unos videos en que tienen animaciones buenas explicando esto. Y todo esto afecta al clima. Y a veces cuando se juntan, o sea, afectan el clima de distintas maneras, pero a veces si se juntan todos y lo afectan de la misma manera, pudieran hacer que el clima sea más caliente o más frío. Bueno, otra cosa que mencionó David Christian fue la gran oxidación, así se llama lo que él llama, creo, el Great Oxidation Event en inglés. Bueno, que esas son las siglas en inglés. O el, Pero eso fue el oxígeno, ¿no? o sea, eso fue hace 2.400 años, o sea, muchísimo antes de la explosión cámbrica. A ver, veamos, la edad de la Tierra es como 4.500, ¿no? Millones de años. cuatro Y mil la vida, doscientos millones. La Tierra 4.200, el Sol 4.500. gracias, Arturo. Vale. Uh-huh. Y la vida unicelular apareció poco después, ¿no? Como 4.000 años. Pero la multicelular tardó mucho. Entonces, bueno, lo que no tengo claro es si esto ya era vida multicelular, quizás. Bueno, de hecho, esta lo agregué rapidito mientras veíamos el video porque fueron cianobacterias, no fueron plantas las que crearon lo que llaman el holocausto del oxígeno, porque había muchos tipos de vida que dependían del carbono, no del oxígeno, y que fallecieron especies. Pero un detalle a tener en cuenta, estas cianobacterias no han desaparecido. De hecho, fue en un video, hay un documental reciente que creo que está en National Geographic, que tiene a Will Smith de presentador, que se llama eh, One Strange Rock, o sea, una roca extraña. Hay un capítulo en que habla. Nosotros siempre pensamos que la selva del Amazonas nos da el oxígeno, o sea, para el planeta es como el pulmón del planeta. Y resulta que la selva del Amazonas consume casi tanto oxígeno como el que produce. Y en realidad más son las cianobacterias de los océanos las que producen el oxígeno eh, que consumimos. Bueno, era un detalle. Ahora, bueno, ahí hemos visto la vida puede crear oxígeno y, bueno, la vida creó oxígeno y cambió
la composición química del planeta. Pero, bueno, o sea, tenemos plantas, algas, bacterias que consumen carbono y crean oxígeno, y a eso los llaman autótrofos. Y los animales hacemos al revés, consumimos oxígeno y creamos carbono. Bueno, y entonces la aparición de más o menos de estas especies, o sea, puede crear cambiar el clima, ¿no? O, bueno, y en el caso de los humanos, lo que estamos haciendo, bueno, la gente muchas veces dice desde la revolución industrial, pero en realidad la aparición de la agricultura hizo que quemáramos muchos bosques para sembrar, y eso disminuyó, bueno, las plantas que producían oxígeno. En fin, o sea, la vida puede afectar la atmósfera, ¿no? Y él comentó en la charla de que ha habido varias épocas de glaciaciones globales, que en inglés las llaman snowball, que casi toda la Tierra se vuelve nieve. Y averiguando para esta presentación encontré, por ejemplo, este es un artículo de 2019 en que sugieren que la gran oxidación pudo haber provocado un evento de bola de nieve, porque el aumento del oxígeno podría haber resultado en una reducción significativa del metano. O sea, como al revés de ahora, o sea, la subida de oxígeno hizo que bajara la temperatura y, bueno, creo que lo había mencionado en el video, pero bueno, estos autores piensan que puede haber creado o sea, el contrario de un efecto invernadero, y entonces haber creado una glaciación. Entonces, o sea, ahí es posible que haya esa relación entre la gran oxidación y una glaciación global. Ahora, el cambio climático se ve afectado muchísimo por feedbacks, por efectos de feedbacks, o sea, retroalimentaciones. Entonces, un ejemplo de retroalimentación positiva es que si el CO2 aumenta en la atmósfera, entonces la atmósfera es más caliente, eso calienta los océanos, eso derrite el hielo polar, y el hielo refleja la luz, el hielo siendo blanco refleja la luz, sí, y entonces hace que haya menos calor, pero si el hielo se reduce, entonces menos luz solar es reflejada, y eso que hace que se caliente más la atmósfera, ¿no? Entonces esto es un caso de feedback positivo, en que mientras menos hielo hay, se calienta más la atmósfera y se derrite más el hielo, y entonces va creciendo. O sea, el resultado amplifica la causa. Eso es la característica de un feedback positivo. Ahora, también hay feedback negativo en el clima. Un ejemplo es que si aumenta el CO2, eso es más alimentos para las plantas. Entonces las plantas de forma natural deberían aumentar, y las plantas consumen CO2. Entonces eso más bien reduce el CO2. O sea, tiene el efecto opuesto. ¿Okay? O sea, el comienzo fue más CO2 y el efecto fue tener menos CO2. Entonces eso es un feedback negativo que, bueno, que el término técnico es homeostasis, bueno, que es algo que los humanos tenemos. Bueno, la vida tiene, muchísimas especies tienen para regular su temperatura y distintas condiciones de sus cuerpos, tienen estos feedback negativos tienen homeostasis para mantenerse a un nivel, digamos, equilibrado. Ahora, hablando de feedback negativos y esto, no lo comenta David Christian, pero me parece relevante hablar de la hipótesis Gaia, que, bueno, se asocia mucho más con James Lovelock, porque fue el que escribió libros sobre la hipótesis Gaia, pero me he enterado que Lynn Margulis, una científica importante, de la cual vamos a hablar en la próxima clase, ella, lo más importante que hizo fue lo de la endosimbiosis. Bueno, les adelanto, o sea, es la teoría de que
algunos seres vivos se comieron a otros, pero no los extinguieron, sino que una vez dentro se volvió simbiótico con el padre, y que, bueno, ese es una teoría del origen de organismos multicelulares. Supongo que Pablo aquí presente podría explicarlo mejor. Pero bueno, eso no lo he preparado bien porque es un tema a futuro. Y bueno, un paréntesis que bueno, casi siempre se menciona. Lynn Margulis fue la primera esposa de Carl Sagan. Pero en realidad uno casi que debería decir Carl Sagan fue el primer esposo de Lynn Margulis, porque realmente en ciencia Lynn Margulis aportó mucho más, o sea, su teoría es súper importante en biología. Al principio no le creían y después fue más aceptada por la comunidad biológica. En fin, en cambio, bueno, Carl Sagan es más popular, bueno, por su serie de divulgación Cosmos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ella apoyó la hipótesis Gaia y de hecho como que la desmitificó, porque hay mucha gente que la tomó como de una manera un poco solo metafórica. La Tierra está viva y bueno, y Poética. Poética. Y de hecho, hay quienes decían, bueno, nuestros ancestros ya lo decían, que sé yo, en Perú o bueno, en países de Sudamérica decían, de ahí, o sea, eso ya lo sabían nuestros ancestros, lo llamaban Pachamama, la mamá tierra. Pero bueno, pero de hecho, esa hipótesis fue criticada. Bueno, Lovelock trabajó en la NASA y le contrataron en los 60 para ayudar a terminarse bien la vida en Marte. Y bueno, como comentamos otras veces, para eso la NASA tuvieron debates acerca de qué cosa es vida. Bueno, él dijo que si viéramos ciertas composiciones químicas en las atmósferas, pudiéramos sospechar que hay vida. Porque como comentamos antes, la vida afecta la composición química de la atmósfera. Y entonces, bueno, usó una definición de vida que no incluía reproducción, para mi sorpresa, pero era así como un sistema autorregulable. Aunque creo que el primero llamó la hipótesis, no la llamó Gaia, sino la llamó la hipótesis de la retroalimentación de la Tierra. ¿Ok? Y bueno, ante críticas que tuvo de Richard Dawkins y otros biólogos famosos, en el 83 él propuso este modelo matemático y una simulación con computadoras de un mundo súper sencillo con dos especies. Vamos a ver videos al respecto, ¿ok? Donde lo explican. Pero que la idea es que las dos especies, una que se beneficia del sol y la otra que no, bueno, pueden trabajar juntas para mantener una temperatura más o menos estable. O sea, este es un dibujo a medida que aumenta la luminosidad del sol, la línea anaranjada muestra cómo aumenta la temperatura del planeta si no hubiera ninguna vida. Y con las margaritas, las dos tipos de margaritas que tiene, blancas y negras, muestra que se mantiene estable en un rango largo de luminosidad solar. Bueno, también les voy a mostrar videos al respecto, aunque no es parte del temario del curso, pero me parece relevante, porque esto tiene que ver con los ciclos de retroalimentación, bueno, en este caso negativo. Y bueno, el otro tema que mencionó David Christian fue la explosión cámbrica. Eso fue bueno, yo lo redondeo a 500 millones de años, ¿ok? Que fue cuando realmente la vida se puso más interesante. Porque lo que apareció allí fue el primer depredador, ¿ok? Que se llama Anomalocaris. Y bueno, aquí hay un dibujo de cómo era. Y la aparición de un depredador lo que implica es que empezaron las carreras armamentistas entre depredadores y presas. Y voy a mostrar después de la clase un par de videos de ejemplos de carreras armamentistas. Pero bueno, eso parece que fue un factor que contribuyó a esa explosión de especies de vida en la explosión cámbrica. El tema del que les quiero hablar también hoy, después del quiz, que les decía, las placas tectónicas y Sudamérica, es lo que llaman el gran intercambio americano, que es cuando Sudamérica, la placa tectónica de Sudamérica se unió a la de Norteamérica.
sea, Sudamérica había sido como un continente isla separado, desconectado. Bueno, o sea, se había separado, como comentamos hace un tiempo, de Australia y Antártica, y de hecho los marsupiales habían ido de Sudamérica a Australia. Pero bueno, después de que se desconectó de Australia, Sudamérica estuvo sola por mucho tiempo y sus animales se desarrollaron, o sea, evolucionaron independientemente. Y cuando se creó el Istmo de Panamá y se unieron los dos continentes, hubo migración de animales de norte a sur y sur a norte. Y de hecho, por lo que he visto en un video, las llamas vinieron de Norteamérica a Sudamérica. Pero bueno, el caso es que les voy a mostrar videos al respecto muy interesantes. Bueno, un ave que mencionan mucho, que era típica de Sudamérica en esa época, las llaman a las aves del terror. Y ya les mostraré si hay tiempo, algún video respecto a esa ave. Y eso es todo por hoy. Entonces voy a dejar de grabar.